Tras el cataclismo, los conflictos han engullido cada rincón de Azeroth. En busca de más recursos entre la confusión, la Horda ha penetrado en Vallefresno para alimentar su creciente maquinaria de guerra. Allí, el jefe de guerra Garrosh Grito Infernal está utilizando una nueva y brutal táctica para conquistar la región y aplastar a los elfos de la noche que la defienden, un acto que mermaría el poder de la alianza por todo el ignorantes del desastre que se prepara en Vallefresno. Los legendarios líderes de los elfos de la noche, la suma sacerdotisa Tirande Susurravientos y el archidruida Malfurion Tempestira, convocan una reunión en Darnassus para admitir a los orgullosos Wargen de Gilneas en la alianza. Sin embargo, el resentimiento contra Gilneas y su rey Henkrin Gris es profundo en el rey de Ventormenta Varian Ugrin. Su rechazo a perdonar a Gen por haber aislado a su país del resto del mundo hace años pone en peligro algo más que la reunión, amenaza con acabar con la propia alianza. La animosidad de Varian es solo uno de los muy inquietantes sucesos que están teniendo lugar en Darnassus. El desasosiego se va apoderando de los antaño inmortales elfos de la noche cuando el primero de ellos cae presa de las enfermedades propias de la vejez. Mientras se enfrentan a su mortalidad, las tensiones van creciendo por la posible readmisión en su sociedad de los Altonatos, que fueron la casta más elevada de la nobleza elfa. Muchos elfos de la noche no pueden perdonarle a los Altonatos la destrucción que hace milenios causó en Azeroth su imprudente uso de la magia. Cuando en las afueras de Darnassus se descubre el cuerpo de un altonato asesinado, Malfurion y Tirande actúan para detener más derramamiento de sangre y malestar, encargándole que descubra al asesino a una de las más astutas y hábiles agentes de los elfos de la noche, la renombrada vigilante Mayef Canto Sombrío. Pero con todo lo que está ocurriendo en Darnassus, la alianza podría estar indefensa para evitar que Garrosh, el implacable jefe de guerra de los orcos, se haga con todo Vallefresno. Prólogo. Rasganorte. Dos filas de esforzados guerreros de piel verde tiraban de unas gruesas y tensas cuerdas, arrastrando lentamente por la amplia rampa, que llevaba al último de los barcos, una gigantesca jaula con ruedas. A pesar del eterno invierno de Rasganorte, los musculosos orcos sudaban copiosamente por el esfuerzo. Sus rostros de anchas mandíbulas se contraían con cada nuevo tirón de las cuerdas. Unos guardias permanecían de pie a lo largo de la rampa con antorchas en una mano y las armas preparadas en la otra. Con duras miradas en sus ojos marrones, vigilaban no a los trabajadores, sino la gran jaula cubierta. La estructura en forma de cubo destacaba por encima de sus cabezas y estaba tapada por una gran lona cosida de piel de cabra. En la lona no había agujero ni el contenedor daba indicio alguno de cuál podría ser su carga. Pero sí había una pista, que era sencillamente que los orcos eran los que manejaban la carga. Por vacío que estuviera el puerto, sí que había animales de tiro como los reptiles codos cornudos, criaturas fuertes más que capaces de tomar el lugar de los esforzados orcos. Había incluso un trío de mamuts, usados habitualmente para transportar a varios jinetes a la vez. Pero no solo no utilizaban a esos animales para el trabajo, sino que los habían apartado de los alrededores de los muelles. Incluso lejos se movían con nerviosismo, los codos resoplando y los mamuts haciendo ondear sus trompas mientras todos los animales miraban fijamente en dirección a los barcos. Con un tremendo aullido el viento empezó a alcanzar fuerza de tormenta repentinamente. El clima en Rasganorte solo tenía un factor constante: era pésimo. Pero había muchos grados de mal tiempo y los embarcaderos se vieron sacudidos cuando la fría agua del mar se agitó de repente formando grandes olas. Los cascos de los barcos gruñeron y todos los navíos se balancearon violentamente. Desde dentro de alguno de los barcos salieron espantosos rugidos y golpes. En cubierta, los miembros de la tripulación se apresuraron a acudir a las trampillas que daban a las bodegas. Los marineros ceñudos y veteranos parecían nerviosos. El último barco también se balanceó y la plancha se dobló. Cayó a un lado derribando a varios guardias sorprendidos y haciendo caer a los trabajadores unos sobre otros. La jaula se movió. En el último momento, los orcos que estaban sobre la tambaleante rampa se las arreglaron para evitar que cayese. Sin embargo, en cuanto lo hubieron conseguido, empezó a sacudirse desde dentro. Un rugido idéntico a los que habían surgido de los barcos pero mucho más grave resonó por todo el frío y húmedo puerto. Algo empezó a tirar de la cubierta desde dentro.
Desde el puerto, los guardias acudieron presurosos. Los que todavía se encontraban sobre la plancha luchaban desesperadamente por mantener el equilibrio. Uno falló y cayó hacia las heladas aguas entre el embarcadero y el barco. Desde la costa, el capitán de la flota, un veterano marinero tuerto llamado Brill, cuyo cuerpo mostraba numerosos y elaborados tatuajes que señalaban sus viajes, corrió hacia la plancha y gritó: «Poned recta esa jaula. No dejéis que caiga. Tened las armas preparadas. ¿Dónde está el polvo? Si se rompe esa jaula, la jaula tapada por la retorcida lona se movió». La tenue iluminación de las antorchas movidas por el viento era insuficiente para mostrar qué estaba pasando, pero el alarmante chirrido del metal fue aviso suficiente para Brill. «Lanzas al frente. Deprisa, más tuerzo. Al lado derecho de la jaula». Dos guardias, bien más impetuosos, bien más necios que los demás, se acercaron a la jaula. Desde donde se encontraba Brill no pudo distinguir todo lo que sucedió después, pero vio lo suficiente. El orco más adelantado aguijoneó la jaula con su lanza. Al instante siguiente, algo agarró el arma y tiró de ella y del orco a través de un agujero abierto en la lona. Mientras eso ocurría, el segundo orco se lanzó instintivamente hacia adelante para ayudar al compañero desaparecido. Algo espeso atravesó el agujero. El orco fue demasiado lento en darse cuenta del peligro que corría. Lo lanzaron de la plancha como si no pesara nada. Antes de que sus compañeros pudiesen acercarse a él, el gigantesco apéndice aplastó el torso del guardia. Carne, hueso y armadura. Las entrañas salpicaron a aquellos que se encontraban más atrás. La mano lanzó a un lado el cuerpo sin vida y destrozado y luego se retiró al interior de la jaula. Desde dentro se oyó inmediatamente un grito lanzado por el primer guerrero, aparentemente todavía vivo. Orcos con largas y gruesas lanzas se abalanzaron rápidamente hacia adelante mientras Brill corría para ponerse a su lado. Inmediatamente dos guardias atacaron, pero el capitán sabía que ya era demasiado tarde. Unos chillidos que casi lo frenaron resonaron por todo el puerto de Rasganorte. Además de oírse, se podía sentir el miedo absoluto en aquellos gritos. Hay pocas cosas que puedan debilitar la determinación de un orco o hacerles sentir algo semejante al miedo, pero aquello que habían capturado pagando un alto precio en vidas era muy capaz de conseguirlo. Un espantoso crujido acentuaba los alaridos. Los orcos que estaban cerca del agujero dieron un paso atrás mientras algo líquido los rociaba. Un horrible hedor inundó su olfato inmediatamente. «Lanzas. Lanzas». Volvió a rugir Brill al acercarse. El capitán miró hacia arriba. La luz de la antorcha le permitió ver el agujero de la lona y las barras dobladas. Las barras habían sido forjadas para resistir. Incluso con todo su poder, la descomunal bestia había sido incapaz de apartar las barras nada más que una pequeña distancia. Desgraciadamente para los guardias había sido más que suficiente. «¿Dónde está el polvo?», dijo Brill sin dirigirse a nadie en concreto. Por fin, otro orco apareció a toda prisa con un saquito de lona del tamaño de un puño grande. También llevaba una tela basta sobre la boca y la nariz y le dio a Brill otra igual. Este usó los dos lazos unidos a la tela para protegerse la cara. La máscara era sencillamente una precaución. Nada de lo que había en el saco debería acabar en la boca o en la nariz de Brill, pero no tenía sentido correr riesgos innecesarios. El capitán parecía tentado de dejarle el trabajo al otro orco, pero acabó tomando el saco. Desde dentro de la jaula seguían oyéndose repugnantes sonidos de desgarro. «Cúbreme». El capitán se colocó en posición y estudió el agujero con cuidado. Aunque había perdido un ojo hacía años en una batalla en Kalindor contra las fuerzas de la Alianza comandadas por el almirante humano valiente, Brill aún se enorgullecía de su certera puntería. Tomando aire tras la máscara de tela, el orco tuerto lanzó el saquito a través del agujero. El viento sopló y por un instante Brill tuvo miedo de que el saco fallase su objetivo. Sin embargo, apenas alcanzó el borde del roto y luego cayó dentro de la jaula oscurecida. Un momento después el capitán oyó un suave golpe seco. La bestia de dentro dejó salir un rugido desconfiado. Se oyó el sonido de mordiscos. Una leve neblina producida por el polvo salió por el agujero, pero no lo suficiente como para preocupar a los orcos. El viento se llevó el poco polvo que había salido y lo dispersó. Dentro de la jaula cubierta algo pesado y húmedo se desplomó.
Brill sabía que era muy probable que fuese lo que quedaba del guardia. A pesar de eso, el sonido le dio más esperanzas al capitán de que su plan tuviese éxito. Un confuso gruñido brotó de la tapada criatura. De repente, la jaula se sacudió con más fuerza. Dentro, un enorme cuerpo chocó contra las barras dobladas. De cerca del agujero de la lona brotó una respiración pesada, pero no se podía distinguir nada con claridad desde fuera del agujero. La respiración se volvió trabajada, cansada. Los orcos oyeron un traspié. Un momento después se oyó un golpe seco y violento. La jaula se movió y casi se volvió a caer. Solo lo evitó la fuerza de casi 2 docenas de esforzados orcos. Brill y los demás esperaron durante unos tensos momentos, pero no hubo otros movimientos ni sonidos. Con precaución, el capitán se aproximó a la jaula tapada. Volviéndose más atrevido, aguijoneó la lona. No pasó nada. Brill lanzó un suspiro de alivio y se dirigió a los demás. Cargad esa cosa a bordo, volved a poner en su sitio esos barrotes doblados y tapad ese agujero con algo. Será mejor que haya siempre preparado para echar en la comida de esa cosa un saco de la mezcla de hierbas que nos dio el chamán. No podemos permitimos que nos pase algo así en la mar. Los orcos se movieron para seguir sus órdenes. El capitán estudió las siluetas de las otras naves. Cada una de ellas contenía una jaula igual. El nuevo jefe de guerra Garrosh había ordenado que se completase la empresa costase lo que costase. Brill ni los demás no habían cuestionado el precio, pues todos habrían muerto sin dudarlo por el legendario Señor Supremo de la Ofensiva, Grito de Guerra. Las hazañas de Garrosh eran épicas y se contaban una y otra vez entre los miembros de la Horda. También era el hijo del fallecido Gron Grito Infernal y consejero de Thrall, el líder orco que había liberado a su pueblo de la cautividad. Sí, no importaba cuántas vidas había costado y probablemente costaría para cuando la flota hubiese llegado a su destino. Todo habría merecido la pena para Brill y los demás. La Horda estaba al fin cerca de alcanzar su destino. Tenía la vitalidad y el empuje que se merecía este alterado Azeroth. Aquellos que habían tenido el poder en el mundo durante tanto tiempo se habían vuelto decadentes, demasiado débiles y blandos. La Horda, y especialmente los orcos, por fin reclamarían su lugar en las regiones más fértiles que necesitaban no solo para sobrevivir, sino para por fin prosperar como hacía tiempo que se merecían. Este reciente cataclismo, como Garrosh había dicho a su pueblo, era la gran señal de que había llegado su día. El mundo se había partido en dos y, para sobrevivir, había que ser capaz de adaptarse a sus muy transformadas tierras. La tripulación por fin había cargado la caja. Brill observó mientras sellaban el casco. Tenían buenas reservas de polvo de sueño y había otras amenazas que supuestamente contendrían a las criaturas, pero el viejo orco estaba deseando que llegase el final del viaje. En cubierta, el primer oficial los saludó. Todo asegurado, capitán. Todo preparado para partir cuando lo ordene. Pues vámonos ya, bufó Brill. Cuanto antes le llevemos a Garrosh este cargamento, antes se convertirá en el problema de la alianza. El otro orco gruñó su asentimiento y se giró para gritar la orden de Brill. En breve el barco se estaba alejando del embarcadero. El viento soplaba con fuerza y resonaban los truenos. Se preparaba una tormenta, lo último que necesitaba la flota. Pero, al capitán le pareció una nadería comparado con aquello con lo que pronto se enfrentarían los enemigos de la Horda. Brill miró fijamente más allá de las oscuras y alborotadas aguas, imaginándose el destino de la flota y lo que su cargamento haría una vez que Garrosh lo tuviera bajo su mando. Y, por un momento, Brill casi se compadeció de los defensores de Vallefresno, casi se compadeció de los elfos de la noche. Pero, por otra parte, solo eran elfos de la noche.